Olá, Helena. Hola, Que tal? bien, acomodándome. Trancafiadas acá, não? Está bien, está bien. ¿Cómo va? Eu vou bem, e tu? Como Muy estás? bien, muy É. bien, muy bien, Eu bastante estava, bien. eu estava falando que as pessoas iriam conhecer uma das cantantes mais divinas que eu já conheci em 30 anos, 50 anos de vida. Bueno, gracias. E a primeira, Hernán, aí traduzido um pouquinho para você, a primeira pergunta eu vou fazer em português, porque eu assisti você no projeto 3001. E na primeira semana foi. No primeiro dia foi muito bonito, porque você brincava com Bahia, com a tua filha, que estava no colo do seu marido, e 2 minutos depois você encarnou aquele peso, aquela densidade das canções do Piazzolla. Como é que você faz isso? Me puse la capa y Sim. empezó la magia. Eh, Bien, recordaba cuando yo estudiaba danzas, hacíamos unas diagonales de ejercicio. Entonces, mientras estaba una de nuestras compañeras avanzando con el ejercicio y bailando, las demás estábamos así, quietas, esperando nuestro turno. Y nuestra profesora nos dijo, no, tienen que estar bailando, ya tienen que estar sintiendo la música para poder empezar, cuando suben al escenario, ya estar en clima. Y era muy afortunada en ese espectáculo porque los chicos Escalandrum tocaban una obra, creo que era Primavera Porteña, o a veces cambian. Entonces tocan ese instrumental y yo los miro desde la pata, desde el costado del escenario, y bueno, y cómo no, y no involucrarse enseguida con esa música. Así que después era fácil. E como é essa parceria com o Scalandron? Será uma coisa constante em tu vida? Ou irá preparar álbum solo? Ou... Bueno, viste que nos extrañamos, porque nosotros hicimos 3001, grabamos juntos, y después ellos hicieron otros discos y nosotros seguíamos tocando un poco juntos, pero ya hacía un ratito que 3001, bueno, estaban ellos promocionando su nuevo disco de jazz y, y teníamos esa necesidad de no dejar, de no abandonar el equipo. Así que yo creo que de vez en cuando vamos a hacer cosas en conjunto, más allá de que cada uno siga su camino. Y en un momento las vidas se unen y se vuelven a separar y así, pero creo que hemos encontrado un compañero, yo encontré unos compañeros musicales muy copados con los cuales me gustaría poder grabar y hacer muchos conciertos de otras cosas, además del último disco que hicimos de María Elena Walsh, ¿no? Que hablabas ayer con Pipi mucho sobre eso. Sim. E como foi a parceria? Como foi gravar Maria Helena Walsh? Y fue interesante porque para mí las canciones de María Elena Walsh para chicos son todos hits. Uhum. Cada una de las canciones y era corroborarlo en el momento de con Nicolás íbamos armando la lista y decíamos, chicos, ¿les parece esto? Y alguno decía, yo quisiera también tal otra, y yo también tal otra. Entonces cada uno un poco puso y sus ganas de incorporar otro tema que quizás no estaba en nuestra lista, porque son todos muy bonitos. Y con respecto al repertorio de grandes, de adultos, yo no lo conocía mucho, algunas cosas, como La cigarra, Serenata para la tierra de uno, Barco quieto, pero no conocía mucho más. De hecho, canté una canción que Palito Ortega escribió con ella, Cuidado con las alturas se llamaba, y, me asombré en un homenaje que le hicieron a Palito Ortega. Me asombré de ese tema y de que Palito Ortega también había hecho la música para ella, porque ella también a veces
coescribía, ¿no es cierto? Chico Novarro también hizo cosas con ella. ¿Cantas, Entonces cantas fue para... muy emocionante, fue muy lindo hacer ese álbum, los dos, y como hacen ellos también. El primer día de ensayo ya tocaban todo, ya sabían todo, ya sonaba muy bien, y entonces, bueno, ¿qué grabamos mañana? Era como, por supuesto que después uno le agarra el gusto a los ensayos y quiere seguir elaborando, interpretando, pero fue muy lindo, fue muy hermoso. Tiene unas joyitas, tiene unas cosas muy delicadas de los arreglos de Nicolás Gershberg, de la música, de todo. Si lo escuchás, cada una tiene su guiño y son muy bellas. Y el disco de chicos para mí es maravilloso, es para poner el sábado a la mañana cuando nos despertamos tarde, que no tenemos que ir a la escuela. Bueno, ahora no vamos igual a la escuela, ahora podríamos ponerlo todos los días para bailar con los chicos, es muy Sí, feliz. cantas para Bahía, ¿es fierro o no? Sí, le canto a Bahía, sí, le canto, sí. Estoy preguntando que si piensas en grabar Mario Benedetti. Bueno, mira, no pienso, pero sabes que a veces me preguntan, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y a veces tengo sueños que no me gusta decirlos, porque Ujú. siento como que están como que les pongo una energía determinada para que sucedan, pero otras veces siento que los proyectos vienen a mí y son los indicados. Por ejemplo, este de Marilena Walsh, no habíamos pensado nunca en grabar esto con los chicos. Y el año pasado, Horacio Sarria, que es el manager de ellos, se le ocurrió que como cumplía 90 años, cumpliría 90 años María Elena Walsh este año, era un buen homenaje y a mí me pareció que era, sí, que era una música que te había que cantar con ellos, sí. Evita fue un grande marco en tu carrera. ¿Podría hablar un poco del proyecto, de cómo fue vivir una personaje tan polémica, ¿no?, en la historia de tu país? Bueno, para mí fue una gran responsabilidad. Primero porque la obra no es muy amable con Sí, Evita ni con, ¿no? sí. Yo fui a audicionar sin conocer la obra, conocí a No llores por mi Argentina, que mucha gente lo toma como muy patriótico, ¿no? Ay, no llores Ujú. por mi Argentina, se No. emocionan. Pero sin embargo, cuando yo hablaba con Tim Rice y me contaba que él, cuando escribió ese No llores por mi Argentina, es un discurso que él hace, ¿no? Que ella hace, es un discurso que Evita hace frente al pueblo y es totalmente irónico. Ujú. Entonces, pero bueno, pero se puede cantar de verdad también. Y así con muchas cosas. Tuve que ponerme la camiseta argentina y humanizar a Evita, porque también no solamente por si es antiperonista o no antiperonista, era como, era dura la obra también para el pueblo argentino. Entonces fue muy linda la producción que se hizo nueva, con más conocimiento, ya con Google, con Internet, con un montón de herramientas que los directores, y mismo Tim Rice, porque cuando Tim vino a la Argentina a escribir, en realidad vino en el 74, Perón acababa de fallecer, Ujú. y escuchó mucho la campana anti-Evita, anti-Perón, y había solamente una biografía que se llamaba La mujer del látigo, que la había escrito una americana. Entonces, él escribió ese punto de vista. Y por supuesto nos involucró con el pueblo argentino, en el sentido, él dijo, qué buena historia para un musical. Y escribió dramáticamente algo que tuviera Ujú. sabor, punch, ¿viste? Era esta mina, esta mujer que mandaba a todo el mundo y Perón era un tonto, como que Ujú. se hizo una historia, agarró una historia y bueno, pero fue muy interesante en Inglaterra contarle a los ingleses cómo había sido esto, cu- cuáles eran, en los pequeños errores que tenía la obra, también cómo dramáticamente se podían
limpiar, alivianar, y mismo cómo hacer un personaje y cómo humanizar a todos los personajes. Y eso fue bastante interesante de la producción de Michael Grandage, era el director, que permitió y que humanizó a todos los personajes. Fue muy lindo. Pergamino está preguntando se tú si tú piensas que la obra original era un poco machista. La apuesta original, Y sí, sí, seguro, sí, sí. Es que la obra es machista, pero también porque eh, hay un momento donde la mujer también la juzga, Evita. Evita pasó una vida muy dura cuando vino a Buenos Aires, se murió de hambre. Y en sí. esa época también las mujeres buscaban mucho a ese compañero masculino que pudiera mantenerlas. Era otro Lo- lugar, era un lugar que el que se le daba a la mujer muy feo. Y Evita luchó con eso como pudo, como pudieron todas las mujeres, y era actriz, y a lo que había actrices que eran muy honradas, quizás porque, bueno, distintas posibilidades de la vida, pero ella, bueno, y yo creo que sí, que de Evita se debe haber acostado con mucha gente, con muchos hombres, buscando a ese hombre que la cuidara, los ¿no? Sugar Daddy originales, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, era machista, sí, por supuesto que es machista, por supuesto que es machista. Eh, Evita fue vivida por Patti LuPone, Elaine Page. Para usted puede ser, fue un grande desafío, ¿no? Sí, eh, en las audiciones, el otro día hice un vivo con Ana Moll, que fue quien me ayudó a poder audicionar para esto, porque es una argentina que empezó a trabajar en la compañía de Weber y justamente era la secretaria de uno de los productores y como me conocía y vio una obra que yo estaba haciendo en ese momento, se alucinó y dijo, yo estaba haciendo Mina, ¿qué cosa sei? Una obra en italiano. Y ella dijo, vos tenés que ser Evita. Bueno, entonces ella me contaba que los directores veían a las chicas, a las chicas que audicionaban, por supuesto, como siendo inglesas y americanas, tenían de referentes a Patti LuPone y a Elaine Page, que habían hecho Evita, veían sus videos. Yo realmente no había visto a ellas dos interpretando Ujú. a Evita. Yo había visto toda mi vida a Evita. Entonces, cuando yo fui a audicionar, yo era Evita, no era ni Patti LuPone ni Elaine Page. ¿Se entiende? Sí, hay mucha diferencia entre la platea o lo público de West End en Broadway. Eh, no, es muy cosmopolita en los dos lugares. Yo siempre siento, no sé si es una cuestión mía y que como veo que Inglaterra es más antigua y que el teatro clásico nace ahí, Shakespeare, y como que me da la sensación que el público es más clásico y le gusta ver shows más clásicos. No clásicos no porque no sean modernos, sino por una manera, me da la sensación de que siempre que Broadway es más show, ¿se entiende? Ujú. Pero el público en realidad es diverso, es muy cosmopolita. Entonces, ves de todo. Sí. De muy Hay distinto una a escena. Argentina, muy distinto es Argentina porque son argentinos. Ah, No hay, no hay de porque muchos. yo me recuerdo de una escena de usted en Broadway, mucho frío, mucha lluvia, cantando Buenos Aires con Ricky Martin. A las 5 de la mañana para Good Morning America. Sí, me acuerdo que nos levantamos muy Tienes temprano. una conexión con el rock de la Argentina. Con el rock de la ¿Ah? Argentina. Ah, ok. Sí,
Tengo un disco que se llama, que siempre me río y hago este chiste en los conciertos que digo que fuimos muy originales al ponerle el título de Elena Roger en concierto recorriendo el rock nacional, porque hice un concierto con música de rock nacional argentina, música argentina de rock, antes de irme a hacer Evita. Yo había trabajado como 10 años en musicales y y había como tenido un cierto éxito con una obra que se llamaba Mina, qué cosa sei, que era en italiano. Y me iba a ir a un año a cantar a Londres en inglés. Entonces tuve la necesidad de hacer un concierto en castellano con música que había sido parte de mi vida, de mi adolescencia, de mi niñez, porque tengo un hermano un poco más grande que yo, 8 años más grande que yo, que escuchaba mucho rock y que me introdujo mucho a esa Charly García, Fito Páez, a los Abuelos de la Nada, de todo, de todo. Y yo escuchaba todas esas canciones y cuando me iba a ir, me gustó hacer ese concierto de rock nacional. Y me gusta mucho cantar este rock. Sí, es parte de mi música. Tienes belas, bonitas versiones de Gustavo Cerati. Sí, tengo Ciudad de la Furia en ese disco. Y después hice una que todavía no la sacamos, pero pronto la vamos a sacar. Es una versión que hicimos para un concierto en el Colón de Puente hice para el CCK con Alejandro Terán, Vivo, hermoso, hermoso, con su orquesta, muy lindo. Tienes un disco muy bello, Vientos del Sur, Mira, sí. con, sí, con dos versiones muy dramáticas de Penny in Black, de Rolling Stones, y Every Breath You Take, de Police. ¿Cómo fue? Por qué haciste esto? ¿Cuál fue la inspiración? Bueno, la idea, ¿qué quisiste decir con dramáticas? ¿Que son para morirse, para pegarse un tiro? Son más sentimentales. Ah, bueno, porque Painted Black está en chacarera. Sí. eh, y Every Breath You Take en tango. Y después hicimos Jealous Guy con un aire de tango también. ¿Cuál fue la idea? La idea fue que yo terminaba de hacer Evita en Inglaterra, había hecho también otra obra que se llama Boing Boing, una comedia, y estaba en Inglaterra hacía como un año y medio que no volvía a Argentina. Y tenía un músico amigo, Juan Esteban Cuachi, que vivía en Madrid. Yo lo conocí hace muchos años tenía ganas de hacer algo con él en tango. Entonces empezamos a pensar y la verdad es que la idea fue hacer canciones argentinas y canciones inglesas, pero todo con un sabor argentino. Entonces pasamos por todo, o sea, todo tenía que tener un sabor argentino. Y Painted Black después me di cuenta, me hicieron escuchar una versión de una banda de folclore, de un grupo de folclore que también la tenía en chacarera. Así que bueno, debe ser que eso inspiraba, Painted Black inspira a ese ritmo. Que te reirías porque una vez fuimos a Australia a hacer con Juan Esteban Cuachi y Zenón Recalde, que vive en Madrid también, compañero mío hace muchos años, y fuimos a hacer un espectáculo para un festival en Adelaide, que se llamó Querido Tango. Entonces hablábamos un poco de la historia del tango, de la historia argentina y de la historia del folclore, pero con un poco de chiste. Y en un momento cantaba Painted Black, vestida de gaucho y haciendo boleadoras. Así que imagínate, graciosísimo. Daniel ha hablado que una de las cosas que le más gusta de usted es que te preocupas mucho con la letra de la canción. Cuando ha escuchado Every Breath You Take, que é uma canção sobre um stalker, um perseguidor.
muchas personas piensan que es una balada romántica. Yo creo Bueno, que es una de las primeras personas que ha entendido la letra y cantado con la dramaticidad necesaria. bueno, pero te digo que cuando agarramos Every Breath You Take, que nos pareció es una hermosa canción, leímos sobre la canción y Sting mismo dice que esa canción él la escribió en una noche, por eso, es que escribió eso, con esa idea del stalker, Sí. no de una idea de amorosa. Entonces nosotros dijimos, qué mejor que hacerlo en tango y así, y tiene todos esos sonidos, ¿no? Como de locura. Em, sí, 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 me gusta darle mucha intención, porque para mí cantar no es solamente que sea lindo el instrumento, sino que transmita las palabras, lo que quiere decir, y haya, bueno, sentimientos y actuación, que no, es mi manera de abordar las canciones, ¿no? Tienes hecho un espectáculo en Donmar Warehouse en Londres. Sí. Tienes hecho Passion de Passion. Stephen Sondheim. Ujú. ¿Cómo fue la experiencia? Porque sabes de Andrew Lloyd Webber, que es lo espectáculo, la explosión, los efectos especiales, y vas para Sondheim, que es más denso, más profundo. Mirá, en realidad hice Piaf en el Donmar Warehouse. Sí, Fue la primer espectáculo. Amo ese teatro, porque el ser tan íntimo te hace posible actuar chiquito, sí. actuar lo verdadero, bien chiquito. Y Piaf fue una gran experiencia para mí. Y Passion, amé esa obra, a mí me alucina. Passion está basada en la película Passione d'Amore de Ettore Scola, que a su vez está basado en una novela de Tarchetti que se llama Fosca. Y habla de todos los contrarios, ¿no? Siempre las novelas son que el lindo se enamora de la linda y que, bueno, nada, esto es una fea total, enamorada de un soldado que es súper intelectual, a su vez tiene una amante que está casada, que es bellísima, pero él termina con Fosca, la obra es alucinante y Sondheim ahí escribió unas canciones, Jane Lapatin creo que es el escritor, Jean Lapine, vamos a buscarlo bien, Jean Lapine, ahora te lo digo, seguí si querés. Este, y fue una obra hermosa, es muy lindo el Dorman es maravilloso, maravilloso. Yo te digo. El libro es de James Lapine, no La sé cómo Fine. se pronuncia, Lapine. É. Ponele. Domar, yo estuve en Domar, es muy chico, ¿no? Muy Muy pequeño, íntimo. Sí. es muy íntimo, muy pequeño. Pero hacen de las cosas más prestigiosas. Nicole Kidman, muchos actores súper famosos trabajaron ahí porque le pagan a todos igual, es Uhum. como el mínimo, mínimo. No es que pagan fortunas ni nada, es que el lugar es tan prestigioso que hay muchos que quieren actuar ahí porque además son temporadas muy cortas. Entonces posibilitan al actor de cine, ¿no? Uhum. Poder hacer una obra en un corto periodo de tiempo. Pero igualmente creo que después nosotros de hacer Piaf ahí en el Donmar Warehouse, fuimos al West End con Piaf, al teatro Vaudeville, sí. E como foi fazer Piaf? ¡Bah! Lo más grande de la vida, lo más maravilloso.
La historia de ellas es fantástica, pero la música, las canciones que interpretaba era increíble. Y la fuerza que nunca perdió. Ahora veías decaer, cada vez era más decadente, cada vez estaba con menos la voz mal, pero ella estaba ahí, no sé, estaba toda con sus artrosis, su morfina, pero no sé, había algo increíble en su interpretación, en las canciones, una cosa increíble. Y interpretar ese personaje fue maravilloso para mí, muy difícil de superar, hacer algo mejor que eso. Y fue dirigida por Jamie Lloyd, que en su momento él había sido asistente de dirección en Evita, en Londres, y cuando me llamó, el mismo director de Vita era director del Donmar Warehouse y me llamó para hacer Piaf, que en realidad había sido una idea mía y de mi representante, Simon Beresford, y habíamos dicho qué obra podríamos hacer, y bueno, hagamos Piaf. Entonces, bueno, se lo comentamos a Michael, y Michael tuvo ese pequeño lugarcito que se había hecho en el Donmar y me dijo si yo quería hacerlo. Entonces me dijo, pero yo pensé que me iba a dirigir él, Michael Grandage. Dije, wow, buenísimo, el mismo de Evita. Dijo, no, te va a dirigir Jamie. Yo dije, Jamie, no lo conocía mucho, no lo conocía como director. Y entonces fuimos a una obra que él estaba haciendo de Pinter, que eran varias obras, y me gustó, pero bueno, siempre con cómo será, y resultó ser increíble, resultó ser fascinante. Fue maravilloso ensayar con él, ensayamos una obra, Pam James, que es la escritora, estaba viva y Uhum. después falleció hace unos años y nos vio y nos dio sus indicaciones y se emocionaba y etcétera. Muy, muy bello todo. Una Hernan, experiencia. nosso amigo Hernan Halax está aí pedindo Piaf em São Paulo. Dale. Primero tengo que aprender portugués, me dijeron. Yo me acuerdo que tenía amigos en la secundaria que iban a Brasil y entonces hablaban un poco portuñol o lo que sea, ¿no? Y yo nunca fui a veranear a Brasil, solamente una vez cuando tenía ya, no sé si 15, 16 años, porque mi papá quería que conociéramos toda la Argentina antes de llevarnos a un país extranjero, pero era ahí nomás. Estábamos Interessante. acá cerca, pero bueno, él finalmente nos llevó. Pero nunca tuve mucho contacto con Brasil, esa es la realidad. Y el idioma, me di cuenta igual cuando pasé todo ese tiempo haciendo allá los conciertos, que el idioma se va metiendo y si nada, si pasara 3 meses allá, yo creo que uno Uhum. aprende bastante fácil. Hay algo del lenguaje latino, ¿no? Tienes que vir mais acá. Sí, tengo que ir más. Ahora É. lo tengo difícil, pero ya iremos. Há um vídeo em YouTube está cantando a Lavian Rose com acoustic guitar, Sí. que é muito hermoso. Sí, Javier López del Carril es el guitarrista que me acompaña. Con él hicimos el disco de rock nacional y tenemos una banda que tocamos bastante. Hicimos también otro disco que se llama Tiempo Mariposa, que es muy bello, se hizo después de mi ida a Broadway, cuando volví de Broadway, de hacer Evita, necesitaba un poco más de simpleza y de conectar con otras cosas, y justo estaba embarazada de Uhum. Bahía, así que fue todo un periodo muy bello de creación, de elegir las canciones todas originales, no son versiones, son originales, salvo dos de Aristimuño, de Lisandro Aristimuño, que es todo lo que tengo, es todo lo que hay, y Azúcar del Estero, que también te recomiendo que escuches esa versión porque es muy bonita. Sim. E fizeste Evita on Broadway, Piaf na Inglaterra. Não te pensas em sair da Argentina para os outros países, para Estados Unidos? Não há pensado Pero a vivir, para ter uma carreira totalmente internacional, não morar mais em la Argentina? sí,
La realidad es que cuando hice Broadway, después quedé embarazada. A propósito, lo quise quedar embarazada. Ya Uhum. tenía 38 años y quería formar una familia. Entonces, bueno, ocupé mucho tiempo en mi carrera acá, porque bueno, Sim. es más fácil criar a sus hijos en tu país y, y no pude proyectar. Y bueno, y justamente este año vamos a empezar a hacer, bueno, de todas maneras, siempre con Escalandrum, con 3001 giramos. Fuimos a París, a Israel, a Canadá. En Estados Unidos no llegamos a tocar, pero bueno, no faltaba mucho. Ahora, bueno, veremos cuándo vamos a poder hacerlo. Pero un poco, sí, a mí me gustaría tener una carrera súper internacional, pero la verdad es que en estos años puse mucha energía en mi familia, porque también tengo otro hijo, además de Bahía, tengo un nene de 2 años ya, y Bahía ya está Chiaro, grande, no? tiene 6. Risco, Fisco, certo. mi hijo, Risco. Y bueno, y la vida se fue dando así. Hicimos muchas cosas con respecto a la sustentabilidad. Hicimos una construcción, la construcción de una casa sustentable en Ushuaia. Hicimos la construcción de nuestra casa sustentable en Buenos Aires. Y como otros proyectos también que se pueden hacer en Argentina, en tu país, porque hay cosas que en el exterior, como sos extranjero toda la vida, Uhum. no sé, no se pueden dar tan fácilmente. Así que me Uhum. gusta mucho en realidad estar en Argentina, porque siento que tengo un lugar, que la gente me conoce y puedo hacer muchas cosas acá. Y sí me gusta viajar, así que cuando se pueda volver a empezar a viajar otra vez y tocar en otros lugares del mundo, ahí estaremos para hacerlo. Como é este projeto de casa sustentável? Nosotros queríamos construir nuestra casa y empezamos a averiguar porque nos parecía que una casa, hacer una casa convencional a esta altura del planeta, de lo que sucede, era quedarse atrás en el tiempo y nosotros necesitábamos hacer algo innovador. Empezamos a averiguar y dimos con este arquitecto, Michael Reynolds, que construye casas, que él les dice Earthship, Uhum. y que, y que son casas que no están conectadas a la red, que tienen su propia agua, recolectan y reciclan el agua, tienen paneles solares, energía eólica y no necesitan ni calefacción ni refrigeración porque están construidas de manera tal que, bueno, reciben el calor de afuera y lo expulsan, nunca necesitan y hasta producen su propia comida, porque tienen unos canteros internos que no dependen del tiempo afuera, que siempre pueden producir comida. Entonces nosotros nos gustó muchísimo, hay una película que se llama El guerrero de la basura, que es sobre la vida de este arquitecto, muy increíble, eh, que empieza su carrera en los años 70. Hace muchos años que va alrededor del mundo construyendo estos airships, que nosotros llamamos acá nave tierra. Y filmamos un documental en nuestra experiencia en Ushuaia de la construcción de una nave tierra que se hizo con 70 personas de todo el mundo en 26 días, una estación experimental, una casa que es para Simple Survival, se llama, tiene solamente 2 habitaciones, y que fue construida para tener un prototipo, no nos pertenece a la municipalidad, se puede visitar, eh, está bastante cerca del centro de la ciudad de Ushuaia, tiene sus paneles solares, todo. Y bueno, hicimos este documental que se llama Nave Tierra, documental, película completa, se encuentra en YouTube, Uhum. la pueden ver. Y después hicimos nuestra casa con algunos de los elementos que podíamos, porque al ser una casa en el medio de la ciudad, algunas cosas no se pueden hacer, Uhum. pero sí tenemos nuestras paredes de botellas, nuestro adobe
hicimos las paredes internas con adobe, el sistema de reutilización de aguas y canteros internos, en donde ahora estoy plantando mis tomates cherry Ujú. y mis zapallos y todo eso. Yo creo que es vegetariana, ¿no? En realidad, sí, a veces me tengo que ir de la dieta vegetariana porque uno de los miembros de la familia es celíaco, entonces tuvimos que ampliar un poco porque Sí. si no, no puedes comer nada. Entonces de vez en cuando comemos carne o pescado sobre todo, pero me dan tantas ganas de volver al Yo la pasaba muy bien cuando era vegetariana, la verdad que se sentía muy bien, muy bien. ¿Cuándo ha comenzado esta tu preocupación con lo medio ambiente? Con De la... toda la vida. Desde que tenía 15 años que participé en un grupo que se llamaba Grupo Costanera Sur, que cuidaba la reserva ecológica, que en esa época, cuando yo tenía 15 años, no sufría muchos incendios y era un espacio que tenía ya mucha fauna y flora, pero querían seguir pensándolo como lo que había sido pensado en un pasado, que era una ciudad satélite de Buenos Aires. Ese terreno fue terreno ganado al río, con escombros de la autopista, de las casas que se habían derrumbado para hacer la autopista, y al ser abandonado el proyecto se había llenado de vegetación y de fauna. Nosotros íbamos, la limpiábamos, observábamos las aves, observábamos cuál era la fauna, cuál era la vegetación, todo. Y, y bueno, y entonces ahí también había mucha gente, y Fundación Vida Silvestre, que es una asociación, una fundación de protección de la naturaleza, tenía muchos datos sobre, por ejemplo, en ese momento se peleaba mucho con el uso de las pieles. ¿Por qué era necesario usar pieles? ¿Para qué usar pieles? El sufrimiento de los animales y por qué usar pieles, que no era necesario, menos en Argentina. Y bueno, y siempre tuve esa situación, muy sensible con la naturaleza. Pero me ocupé mucho de mi carrera. Y cuando, siempre siendo consecuente en lo que podía, pero un día desperté, y yo creo que tuvo que ver con haber logrado en mi carrera lo que yo quería, y saber y entender que tenía una voz para decir cosas y que la gente me podía escuchar y que podía Sí. defender aquello que yo quería defender. Y para mí la defensa era hacia mi planeta, mi casa, la casa de todos, nuestro Ujú. planeta. Entonces empecé a, no sé, a hacer entrevistas sin maquillaje, o utilizar nada, ¿no? Ropa con piedras o cosas, porque todo esto era ¿para qué? ¿Para qué me voy a maquillar y si mi belleza también es natural y está bien así? Porque si el hombre no se maquilla, todo después igual, Ujú. una cosa lleva a la otra, entonces entramos en todo un pensamiento de analizar cada una de las cosas que uno hace y no hacerlas por inercia, porque ya vienen haciéndolo los demás. ¿No? Ujú. Analizarlo y entender, bueno, si estoy tirando esta bolsa de plástico en cualquier lado, me hago cargo de tirar esta bolsa de plástico en cualquier lado. Me hago cargo de que puede llegar al mar, me hago cargo de que puede terminar en la boca de un pez y hacerle mal y matarlo. Me hago Ujú. cargo, ¿entendés? Y si no Ajá. lo tiro donde lo tengo que tirar o no lo consumo, Sí. bueno, es ese viaje el que me gusta vivir. De vuelta para a música, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, lograr presentar los dos discos de manera. Ese es el mejor proyecto. Después hay unos nuevos proyectos que tienen que ver cómo hacemos para hacer nuestra música cada uno en su casa. Hoy, por Ujú. ejemplo, grabé la voz de un concierto que va a editar Diego del Río, que es un director mexicano que llamó a varios cantantes para hacer un concierto. Entonces, bueno, Nicolás Gershberg tocó en el piano en su casa y yo grabé acá una tristeza.
Pero el hecho es poder hacer y seguir haciendo y no dejar de cantar y de que la música sea lo más importante. Estoy dando clases de canto también, cosa que me hacía antes y que me despertó como, "Oh, qué bueno poder guiar personas, qué bueno escuchar, qué bueno que cada vez agudizar más el oído para ayudar a otros a cantar. Así que estoy muy contenta, haciendo cosas, nadie nos va a parar. Helena, eu quero Helena Roger escalando, canta um Chico Buarque. Bueno, dale, les voy a decir, Pipi Sim, no estaba muy seguro ayer. sim. Não, não, nós vamos falar com Pipi. Helena, é muito, é um grande prazer falar com você. Como me ha dito, para mim tu és a gran cantante que eu he escutado em los últimos anos. Muchas gracias por tu música, muchas gracias por tu voz y muchas gracias pela gran persona que tu és. Bueno, te agradezco mucho y perdón por no poder hablar en portugués. La próxima vez, prometo hablar un poco más, para Oh, también, meu ojalá. espanhol é terrível também. Bueno, pero te entendí. Mira que no tuve que mirar tanto el machete que me había hecho Hernán. Gracias, Así que Helena. muy lindo, gracias, ¿eh? Se cuida. Buenas noches. Gracias. Gracias.